Acá en Palsur vamos a hablar con un amigo de la casa, una persona muy interesante, una persona muy comprometida con la defensa nacional, con la soberanía argentina, como lo es el director de Defensur y de Malvinas en la Mira, Eric Torrado. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, gracias, un placer vernos como siempre, ¿no? Y bueno, a través de vos a toda tu audiencia y el público de Palsur, que siempre está tan ávido por saber un poco más de todo lo que tiene que ver con estrategia, geopolítica, nuestra soberanía en definitiva, ¿no? Así que un placer poder estar con vos nuevamente. No, la verdad que para nosotros es muy importante tener tu mirada, porque es una mirada muy particular, es una mirada muy nutrida, sobre todo lo que es la realidad argentina regional, en términos, como decías vos, de defensa, de geopolítica. Comentanos qué es lo que estás viendo pasado del Mundial, que también el Mundial es algo que vamos a hablar un poquito del Mundial. ¿Cuál es tu visión pasado del Mundial de lo que tiene que ver la defensa, el posicionamiento argentino en términos geopolíticos? Yo creo que el Mundial, como vos bien decís, sacó a flor de piel un montón de cuestiones que las vamos a abordar más adelante, pero lo que veo en términos generales es un mundo que tuvo una pausa. El mundo tuvo una pausa con el Mundial y una pausa de los grandes conflictos que están hoy por hoy en desarrollo en el mundo, tanto en lo que es el Medio Oriente, lo que es Europa. Y mientras el mundo se dio una pausa y hoy reanuda la conflictividad habitual que ha caracterizado estos últimos años, la Argentina no ha sabido encontrar todavía el rumbo dentro de ese mundo en conflicto. Nuestro país no encuentra cuál es el lugar que tiene, cuál es el lugar que puede desempeñar a futuro, inclusive, en un mundo que está en guerra. El mundo está en guerra actualmente, ¿no? En distintos escenarios. Y nuestro país frente a la conflictividad internacional no está encontrando un norte. Tal vez suena paradójico porque a nivel nacional el gobierno tiene una postura de alineamiento incondicional con el norte geográfico, el norte así con los Estados Unidos, pero aún así noto que hay una improvisación a nivel nacional en el ámbito estratégico, en el ámbito militar, en el ámbito de la defensa, que no se condice con el planeamiento estratégico que sí tienen estas grandes naciones que hoy están luchando, ¿no? Y que también nos han sorprendido porque llevamos, Luciano, ya varios meses de una guerra entre Irán y Estados Unidos, Irán contra Estados Unidos e Israel. Una guerra que ha sorprendido a los analistas, tal vez más pro-norteamericanos, como tal vez a los que no daban mucho crédito por lo que podía llegar a plantear en ese escenario de combate el régimen, el sistema persa. Entonces digo, estamos en un mundo en conflicto, estamos en un mundo de sorpresas a nivel estratégico, a nivel militar, y estamos en un mundo en permanente evolución en el campo de batalla, donde podemos notar cómo evoluciona la táctica, cómo evoluciona la tecnología y hasta en cierto punto, en ese mundo que hoy está en conflicto, sirve a las grandes corporaciones militares naturalmente que se sostenga a lo largo del tiempo, porque también es un campo de pruebas. De alguna manera, el conflicto a nivel mundial, en la guerra en Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, está llevando a nuevos escenarios, me refiero al escenario táctico de combate, que desafían la capacidad industrial y de producción para la defensa de las potencias que intervienen. Por eso es que digo, es importante en este mundo que está en permanente conflicto, hoy más que nunca, que la Argentina encuentre un norte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser proveedores de tecnología para la defensa de estos países, vamos a ser productores de drones, sistemas aéreos no tripulados, cómo nos vamos a plantar y qué posición vamos a tomar, sin que tomar posición se lea como alinearnos, que eso es el aspecto peligroso de esta discusión. Pero sí creo que hay que dar una discusión, por eso aprovecho esta pregunta que vos me haces, hay que dar una discusión sobre de qué manera la Argentina va a rentabilizar, aunque suene cruel, el conflicto a nivel mundial. ¿Rentabilizarlo en qué sentido? En sacar provecho, como lo hacen todos los países que están atravesando conflicto. Nosotros nos hemos negado mucho tiempo a sacar provecho de como tal vez el provecho que sí sacamos en las dos guerras mundiales previas. Y hoy, como dijo el Papa Francisco, estamos atravesando una tercera guerra mundial en partes y sin embargo todavía no encontramos cuál es el rumbo. Y noto tal vez incluso que a veces luchamos con nuestra propia conciencia productora, agropecuaria, de seguir creyendo que el futuro estratégico de la Argentina es ser solamente granero del mundo. Y hoy en día el desafío es, bueno, ¿qué tipo de país queremos en base a qué tipo de defensa pensamos para nosotros y nosotros como proveedores de defensa a nivel mundial también? Una de las características de este gobierno, del gobierno de Javier Milei, por lo menos en lo que Asunción, fue supuestamente poder reactivar todo el sistema de defensa argentino. ¿Eso vos ves que está sucediendo? Yo noto que el presidente tuvo a nivel nacional un gran error y un solo acierto.
A nivel de los aciertos, el presidente tomó la iniciativa sobre algunos temas que tenían que ver con la defensa que venían pospuestos o que venían siendo postergados hace mucho tiempo. En su momento, décadas atrás, años atrás, era mala palabra todo lo que tuviese que ver con el ámbito castrense. Digo, era mala palabra a un nivel social, político, de confusión, perverso, donde la sociedad reivindicó a nuestras Fuerzas Armadas, la sociedad, ¿no? Fíjate qué interesante este proceso. De abajo hacia arriba se generó un proceso de reivindicación de nuestras Fuerzas Armadas, no desde la cúpula política, independientemente de cuál fuera el gobierno. Que esto es algo interesante, los gobiernos pelean entre los distintos signos para ver quién reivindicó más a las Fuerzas Armadas, cuando ni izquierdas ni derechas, sino fue el pueblo el que las puso, lo mismo que a los veteranos de Malvinas, a una altura de revalorización como no existía anteriormente. Entonces, digo, la iniciativa del gobierno del presidente Milei fue, estando tan baja la vara de la defensa, estando tan baja la vara de cómo valoramos nosotros nuestro sistema de defensa, la inversión que había que tener y los temas que había que discutir, bueno, el gobierno se dispuso a dar dos discusiones, cazas supersónicos, blindados para el ejército, y con esas dos discusiones mostró una pequeña iniciativa que no subsana las cuestiones estratégicas de fondo de la República Argentina y se diferenció de las administraciones anteriores. Ahora, ¿cuáles fueron los errores? La iniciativa del gobierno no va de la mano del proceso de inversión que requiere la defensa. Y nosotros en la República Argentina, a partir del año 2006 en adelante, bajamos de ese piso que nunca debimos haber atravesado, que era el 1% del PBI para la defensa, y se inició un proceso de desinversión en nuestras Fuerzas Armadas. Por ende, se afectó toda nuestra capacidad de proyección estratégica, lo que decíamos recién, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces creo que entre los grandes errores que el gobierno está cometiendo, en primer lugar, no sabe encontrar su rumbo en la arena internacional. Y en segundo lugar, no sabe qué tipo de matriz productiva quiere para la defensa. Porque si no invertís en defensa por lo menos un 1%, y por el contrario tenemos hoy en día el piso presupuestario más bajo en la historia del PBI para la defensa. Expliquémosle a la audiencia que el esfuerzo de una nación, de un Estado, en materia de defensa se mide con el porcentaje de su Producto Bruto destinado a la jurisdicción de la defensa. Hoy la Argentina está en un 0,52. Alguno dirá, bueno, pero el presidente mostró iniciativa. Por supuesto, y ese fue un mérito. Ahora, la iniciativa per se no es más que un titular. La iniciativa por sí sola no sirve más que para exponer ciertas unidades de determinados sistemas de armas, pero no garantizan el sostenimiento a largo plazo, las cadenas logísticas. Estamos viviendo una circunstancia en la que aviones, los Texan, los TC-6 Texan de la Fuerza Aérea, están siendo canibalizados, siendo aviones relativamente nuevos, repito, el TC-6 Texan, aviones comprados 0 kilómetros, que están siendo canibalizados para sostener otras unidades en vuelo. Ayer acaba de darse un incidente con un avión Hércules, uno más de los tantos. Entonces empezamos a ver cómo las cadenas de sostén logístico, las cadenas de reparación, el mantenimiento, empiezan a verse afectados porque hay una baja presupuestaria. Entonces, frente a la iniciativa que el gobierno intenta mostrar, hay un hecho que no se condice con esa iniciativa, y es que no se está garantizando un piso presupuestario necesario para sostener en el tiempo incluso los programas de adquisición de armas actualmente. Incorporamos Stryker, ¿cuánto tiempo los vamos a sostener? Incorporamos los F-16, ¿van a tener combustible para volar o dentro de 2 años vamos a estar canibalizando F-16 nuevos para que otras unidades puedan estar en vuelo como nos está pasando con los Texan? Entonces digo, resumiendo, hay una iniciativa, sí, se puso en la mesa de la defensa una serie de discusiones que antes no se estaban dando, sí, caza supersónico, Stryker, los camiones Unimog para el ejército. Ahora, todo eso, podemos pasar del titular a un sostenimiento logístico que nos garantice su mantenimiento, su sostenimiento y la incorporación de nuevas unidades, y con un 0,52 del presupuesto es, te diría, virtualmente imposible. Y a la luz de la realidad, lo que estamos viendo con los incidentes que se vienen suscitando con, por ejemplo, el sistema de armas Hércules, que cada vez son menos unidades, que cada vez se ven más afectadas, y en contraposición, bueno, en su momento había la intención de dejar morir FADEA. Entonces parece ser que la lógica por momentos es dejemos morir ciertos sistemas de armas porque la industria nacional de defensa fue burocratizada, no trabajó de manera eficiente, lo mismo con el tema de los astilleros. Ahora, la respuesta del gobierno, si la respuesta del gobierno es cerremos todo lo que es industria nacional porque no funcionó bien,
hay un fracaso total de la visión estratégica del gobierno. Si funcionó mal, que lo hizo, bueno, auditemos, eficienticemos. Esa es la función del Estado, en definitiva. Tal cual. El Estado no puede ausentarse de un proceso de auditoría y de eficientización de nuestra matriz de defensa nacional. Haber vendido a un precio irrisorio una empresa nacional que fabrica, por ejemplo, turbinas para las represas hidroeléctricas a Estados Unidos. Eso no podría haber ocurrido. Estar discutiendo hoy en día si las centrales nucleares, que son un activo estratégico nacional, va a privatizarse, y peor aún, si encima hay posibilidad de que queden fondos británicos. Sinceramente eso destruye, no discute, destruye cualquier narrativa del gobierno de una posible reivindicación del sistema de defensa nacional, de la industria nacional para la defensa, y voy más allá, de aquellos proyectos nacionales que tienen que ver con activos estratégicos, como por ejemplo son las centrales nucleares. Después hay una crítica también con respecto al tema de que, bueno, ponerle que algunos digan, no, hay que sacarnos todo de encima y comprar cosas hechas por otras potencias. Pero también hay discusiones sobre eso, porque ¿a qué potencias le vamos a comprar? ¿Nos vamos a casar con una sola potencia cuyo problema puede ser después de que esa potencia termine apoyando en lo que es proveer material para reactivar o activar esas cosas que nosotros compramos? ¿Nos va a servir hacerlo? ¿Vos qué pensás con respecto a esto? Yo creo que nos falta, como país, y es otro de los debates que tenemos que dar, nos falta una lectura histórica del hecho. Hay veces que hacemos así y queremos obviar toda la historia que tenemos detrás. La Argentina es un país muy rico en historia, sobre todo en producción para la defensa nacional, en historia de producción para la defensa nacional. Entonces, cuando uno analiza, como vos bien decías, qué ocurre en ciertas circunstancias frente a nuestros proveedores externos, la historia nos indica que cuando dependes de una sola matriz tecnológica, ejemplo la matriz occidental o ejemplo los Estados Unidos, tenés el riesgo de volver a padecer lo que nos pasó en las Islas Malvinas en el 82. Dependíamos intensivamente de esa matriz tecnológica, que cuando empezó esta serie de embargos, porque estábamos atacando a una nación de la OTAN que era aliado de estas naciones, bueno, a la Argentina se le cortaron los víveres. Recibimos la mitad de los Super-Étendard que habíamos ya comprado a Francia y se habían pagado. Recibimos la mitad de los misiles Exocet. Estados Unidos dejó de asistirnos, por el contrario, pasó a asistir a su aliado incondicional. Y yo digo, era lo lógico. A veces moralmente nos desafía y nos desilusiona. El aliado incondicional de los Estados Unidos es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Frente a esto, la Argentina tiene que tomar una posición de madurez. ¿Qué significa? Nosotros tranquilamente podemos desarrollar industria nacional para la defensa y que esa industria nacional se combine en el mientras tanto desarrollamos aquellos sistemas que llevan mucho tiempo con programas de adquisición a nivel internacional. Y esos programas de adquisición deben ser de un origen que se nutra de distintas matrices productivas. No significa esto, porque algunos dicen, estás pretendiendo renunciar a todos los sistemas de armas que Estados Unidos nos provee a nuestras Fuerzas Armadas. No, en absoluto. Desde los años 40, 50, desde la presidencia del general Perón, que teníamos una flota poderosa, los cruceros como el Belgrano, el Phoenix en aquel momento, era todo armamento norteamericano. Pero también había una parte de nuestras Fuerzas Armadas con una matriz alemana, con una gran procedencia de matriz nacional. Entonces digo, los sistemas de armas que operan nuestras Fuerzas Armadas actualmente en su mayoría son occidentales y gran parte de ese material occidental es estadounidense. Hércules, los Bell UH-1H que también tienen que reemplazarse del ejército argentino, los blindados M103. Entonces, creo que cuando uno se obliga a tener la cabeza fría en estas discusiones, es necesario entender cuál es la necesidad estratégica de la República Argentina, pero también cuáles son los riesgos. Entonces, ¿cómo se evita caer en riesgos que a nosotros nos expongan a variables que ya vivimos y que ya nos atravesaron, como fue quedarnos sin misiles en Malvinas? Bueno, hagamos lo que hacen países como Pakistán, porque los ejemplos en el mundo están. No nos gusta Pakistán, que opera los JF-17, los J-10C de China, y también opera F-16, cosa que algunos pensaban que era imposible. No se puede operar F-16 junto con aviones chinos. Totalmente realizable. No nos gusta Pakistán, vamos a Turquía, que opera sistemas antiaéreos S-300 y S-400 rusos. Y Estados Unidos está ofreciéndole a Turquía fabricar aviones F-35, condicionando un poco el desarrollo de los F-35 a los sistemas antiaéreos que tenga Turquía. Pero digo, Turquía es un país que... La India tiene programas de misiles con... estamos hablando, por ejemplo, del misil BrahMos,
desarrollado en conjunto con Rusia y tiene programas de armamento desarrollados con el Reino Unido, con los Estados Unidos, con Francia. El programa de adquisición Rafale de la India a Francia lo mantiene mientras también tiene sistemas aéreos que son rusos. Entonces, ante esto viene el cuestionamiento, bueno, pero ¿cuánto dinero se necesita? Porque también nos acostumbran siempre a caminar por lo bajo. Demos esta discusión, pero cuando llegamos a la cuestión presupuestaria, y no, bueno, pero no somos la India, y no, pero no somos Turquía, y no, pero no somos Pakistán. Bueno, porque todos esos países, antes que tener plata, antes de tener dinero, tuvieron la voluntad inquebrantable de decir, voy a generar un sistema de defensa que no dependa unilateralmente de un solo actor exterior. Esa es la planificación, que sale, cuesta. Ya lo dijo Napoleón, para hacer la guerra se necesitan 3 cosas, dinero, dinero y más dinero. Entonces, volvemos a la cuestión presupuestaria. Si la Argentina no logra un piso presupuestario por lo menos del 1 al 1,5, el 1,5 es el promedio regional en toda la región. Vamos a la OTAN, vamos a Europa y se está discutiendo de entre el 2,5 hasta el 5%. Entonces, imagínate de vuelta, ¿no? Cómo todo se resume en, bueno, ¿cuánto estamos decididos a poner en esa canasta? Y, bueno, en función de la medida en la que el pueblo argentino desee defenderse, el dinero que va a haber en esa canasta. Pero, en resumidas cuentas, necesitamos una matriz productiva que se nutra de desarrollos nacionales. Ahí tiene que estar el Estado, fuerte. De eso no se puede ausentar el Estado. Sí, además tiene que haber una especie de decisión política transversal de decir, bueno, tenemos que diversificar nuestras opciones en materia de defensa y dejar de casarnos con uno o con otro, depende de la oscilación del gobierno de turno que llegue. Eso en principio. En términos de necesidades reales de defensa, nosotros estamos en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, que es es la ciudad más austral de lo que es el territorio continental americano. ¿Cuáles son las necesidades defensivas que tiene el sur de nuestro país actualmente? Bueno, vos dijiste 2 cosas que a mí me parecen claves. Nosotros vivimos acá en Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, la provincia más grande, una provincia marítima, bicontinental, provincia antártica, provincia archipelágica, ¿bien? Hay un conjunto de islas, ni hablar, por supuesto, el conjunto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que es una porción de prácticamente 2.600.000 kilómetros cuadrados, usurpados, invadidos por el Reino Unido y sostenidos por una agresión militar en ejercicio al día de hoy, ¿no? Esto es una agresión militar en base a lo que las propias Naciones Unidas en la resolución 3314 dice que es una agresión. ¿Qué necesita Tierra del Fuego? Para no dar muchas vueltas, una matriz productiva que se enfoque en producción de drones de combate, sistemas aéreos no tripulados, sistemas terrestres no tripulados, como los UGV que hoy, por ejemplo, está demandando el ejército argentino. Entonces, normalmente las respuestas a este tipo de cosas son, no, necesitamos una visión de largo plazo, eso es basura. Tierra del Fuego necesita una industria que, aprovechando los beneficios y exenciones fiscales de la provincia, se radique en la provincia y produzca drones de combate, drones de vigilancia, sistemas aéreos no tripulados, y te diría incluso, ya avisorando o recordando algunos tiempos gloriosos del Cóndor 2, una industria nacional de la defensa que pueda generar un tándem entre lo que es ese conocimiento que hay en Córdoba y lo que se puede desarrollar con los beneficios fiscales de la 19640 aquí en Tierra del Fuego. Fíjate qué extraño. Hay empresas que fabrican lavarropas, celulares, ¿no? En Tierra del Fuego estamos hablando, Ushuaia, sí. Río Grande. Aires acondicionados que se envían a todo el país. Cuestiones para las camionetas, las Toyotas de último modelo se le desarrollan todo el panel acá. Totalmente. Cada casa en la Argentina tiene algo que tiene una etiqueta producido en Tierra del Fuego. ¿Cuántas empresas hay en Tierra del Fuego que, haciendo uso de esos beneficios, produzcan drones, sistemas aéreos para la defensa? Te digo drones porque a título personal desarrollaría misiles balísticos, pero como no estamos preparados todavía para eso. Vamos a hablar, haceme acordar, vos escribiste un artículo muy bueno sobre el Cóndor 2 y con la guerra de Irán, ese está muy bueno. Pero bueno, sigamos con el tema drones, Tierra del Fuego. Totalmente. Entonces digo, en los drones, ¿por qué te digo drones? Porque volvemos a lo que consultabas y hablábamos al principio en base a una de tus preguntas. Los drones hoy, si bien es difícil decir o afirmar taxativamente que los drones te definen el resultado de una guerra, claramente no la definen en Ucrania, no la definen en el Golfo. Pero sí inciden directamente en el resultado de esos enfrentamientos en el nivel táctico-militar, en un campo restringido de combate. Vemos cómo buques de decenas o cientos de millones de dólares son reducidos a cenizas por drones que
En el más alto de los casos cuestan entre $50.000 y $100.000. Estamos hablando de sistemas que son subsónicos, sistemas que tienen un motor, algunos a reacción, la mayoría con hélice, donde la relación costo-beneficio a nivel de un conflicto militar es absolutamente favorable, donde te permite reactivar cadenas de valor de la industria nacional, como lo está haciendo la propia Ucrania. Vos fíjate qué ejemplo interesante, cuando nos dicen acá que acá no se puede, porque en Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego hay por excelencia un no de entrada. No Sí. se puede porque hay que la habilitación, el permiso, la solicitud del gobierno, el Congreso, etc. Eso también es basura. Basura de políticos que no sirven. Entonces, falta determinación y falta voluntad. Tierra del Fuego tiene todo para generar pleno empleo para la producción de este tipo de sistemas, que son sistemas que permitirían reactivar cadenas de valor, que son sistemas que permitirían generar miles de puestos de trabajo. Entonces, cuando ponemos el no fueguino que ocurre a veces en la política fueguina y lo contraponemos con Ucrania, Ucrania es una nación que, estando en guerra, nada menos que con una potencia nuclear, está desarrollando drones propios que ya está pensando en venderlos al resto del mundo. Desarrolló el Flamingo, por ejemplo, con el que ataca tierra adentro a Rusia. ¿Definió eso la guerra en favor de Ucrania? Claramente no. Pero está demostrando un nivel de producción industrial aún bajo fuego enemigo. Bueno, el caso de Irán. Irán que sentó un precedente, porque no nos olvidemos que los drones iraníes inspiraron hasta el dron que Estados Unidos fabricó con la misma ala delta que el dron iraní. Rusia utiliza drones que tienen una matriz iraní. Y repito, estamos hablando de países que no son la primera potencia económica mundial o que no se codean con las grandes economías del mundo. Que esto destierra esta falacia de primero tenemos que ser una economía sostenible, una potencia económica, que esto es una gran falacia, es para postergar la cuestión de la defensa. Entonces, ante esa mentira decimos, no, hay países que claramente no pertenecen al club de los poderosos a nivel económico, que no son las grandes potencias económicas ni de Europa ni del mundo, y tienen una capacidad de defensa, una capacidad de producción industrial y una cantidad de puestos de trabajo, que por otra parte son puestos de trabajo que están faltando en esta provincia, donde la falta de visión estratégica de la misma política basura fueguina hace que se empiece a ir la gente. Entonces hay como un pie invisible en Tierra del Fuego para que se despoble, para que haya menos trabajo, para que haya menos industria. Me cuesta entender por qué todavía, esto es importante también, hay gran cantidad de empresas nacionales que ya fabrican este tipo de sistemas. No estamos hablando de empresas que tengan que formarse de cero. Hay empresas que producen sistemas de realidad aumentada, drones terrestres para el ejército. No quiero hacer chivos ni propaganda ahora, pero los he visto en persona. Drones para remontar, o sistemas aéreos no tripulados que permiten remontar blancos móviles para práctica de fuego de artillería. Tenemos ese conocimiento, como dirían en inglés, el know-how. Bueno, ¿por qué en Tierra del Fuego eso no ocurre? ¿Por qué no se instala? Entonces digo, Tierra del Fuego tiene 2 o 3 necesidades. Primero, generar más trabajo. Segundo, que aumente la población argentina, no población implantada. Eso ya lo vivimos en esta misma provincia. Y en tercer lugar, que se genere un trabajo genuino con las condiciones que ya tiene la provincia para garantizar la instalación de un cordón o de un hub de empresas tecnológicas nacionales para producción de defensa, puntualmente enfocada en drones de ataque, reconocimiento, vigilancia, sistemas electrónicos, vehículos aéreos no tripulados y vehículos terrestres también, y agregaría vehículos marítimos no tripulados, que ese es otro desarrollo. Ese es muy... Ahora empezaron a... Y estamos en una Canal Beagle, zona archipelágica, provincia invadida. La mayor presencia militar que tenemos en la provincia, enhorabuena, es de la Armada Argentina, ¿no? Una fuerza fundadora ya por 1884. Entonces digo, la Armada Argentina, y particularmente pensando en el comando del área naval austral en esta zona, necesita que haya un Estado y también una responsabilidad empresarial dispuesta a proveer necesidades que puede demandar tranquilamente la Armada, particularmente en esta zona, donde necesitamos más vigilancia, necesitamos más presencia. Y la presencia debe ser por aire, por tierra, sobre el agua y debajo del agua también.